Tal vez ustedes han visto en el internet tantas cosas, y una de las cosas que me llamó la atención es la postura del presidente Correa de Ecuador, que dice que la ideología de género no tiene ningún sustento científico, no tiene ningún sustento sociológico, no tiene nada, simplemente es una cantidad de ideas confusas, pero que están calando realmente, y es importante conocer de qué se trata el tema. Así que desde ese punto de vista yo quisiera que lo asumiéramos hoy. Por eso permítanme hoy no estar tan enfocado en el texto bíblico, porque es que el argumento nuestro, o el argumento bíblico en contra de la ideología de género, pues es Génesis 1:27. Ella misma lo dice y ella misma lo asegura y lo afirma. Entonces solamente vamos a hacer un poquito de análisis, un poquito de reflexión sobre lo que dice esta gente acerca de la ideología de género, y cómo esto está realmente calando y por qué se está metiendo dentro del pensamiento de este tiempo pues moderno, y sobre todo en movimientos tan puntuales como son los movimientos feministas, que realmente ha sido donde ha estado el caldo de cultivo después de toda esta ideología. Lo primero tendría que ser partir de un asunto de definiciones para poder entender de qué se trata. El video ayuda mucho a entender el tema, y cuando se maneja el término ideología, una ideología es un conjunto de ideas organizadas y estructuradas que pretenden darle la explicación a algo, a algún fenómeno. Entonces se generan una cantidad de ideas, se tratan de organizar de manera pues medianamente organizadas para darle la explicación a algo. Para que esta ideología pueda ser reconocida como una ideología, pues debe tener un apoyo de alguna parte de la sociedad. Alguien tiene que apoyarla, alguien tiene que estar a favor, alguien tiene que decir sí, eso es verdad, o sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y eso es lo que se ha tratado en este tiempo, es tratar de buscar un espacio de estas ideologías. Son pensamientos estructuraditos de una manera muy bien organizada, que por lo menos ponen a pensar a la gente. Ahora, el mayor enfoque o el mayor sustento que tiene, o el espacio, el caldo de cultivo donde se ha elaborado eso, ha sido definitivamente en los movimientos feministas, en el nuevo feminismo, porque nosotros sabemos que existe un feminismo que de alguna manera podríamos llamarlo un feminismo sano, un feminismo normal, digamos, un feminismo moderado, que es aquel que propende pues por los derechos de las mujeres de una manera normal, de una manera equitativa, que se fundamenta en la misma mujer y nada más. Pero hay un nuevo feminismo hoy día, que es un feminismo agresivo, que es un feminismo tanto irracional, que se sale del enfoque de la mujer a meterse con el enfoque del hombre, y especialmente con el enfoque de la masculinidad. Y es ahí donde aparece entonces todo esto, y la ganancia que alcanza a tener la ideología de género es porque viene muy disfrazado de modernidad, viene muy disfrazado de progresismo, y sobre todo viene muy disfrazado de feminismo. Entonces eso es lo que ha permitido que esto salga un poco adelante. Entonces es un conjunto de ideas que tratan de dar una explicación a algo, y en este caso tratan de dar una explicación a lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad puntualmente. Ahora, cuando hablamos del género, tenemos que irnos atrás al inicio del término género, y cuando uno estudió por allá en quinto de bachillerato, lo que hoy en día es 10º, 11 de bachillerato, habían unos postulados filosóficos de un hombre que se llamaba Protágoras, y Protágoras fue quien estableció el tema de los géneros, en el término gramatical, el género de los sustantivos, para declarar que habían básicamente 3 géneros desde el punto de vista gramatical. Aquí no estamos hablando nada biológico, sino gramatical. ¿Se acuerdan los 3 géneros que existían? Un género masculino, cuando un sustantivo era masculino, por ejemplo, nosotros podíamos decir el piso, es el piso era el sustantivo, el género, y lo determinaba de esa manera. Un género femenino, la silla, entonces este sustantivo silla tenía un género femenino, y había otro género que era un género neutro. ¿Se acuerdan? El género neutro era en el sentido neutro, que no era ni femenino ni masculino, pero en el sentido gramatical solamente. Lo que ha hecho la ideología de género es agarrar una cantidad de ideas, meterse en el tema del género, y desde una perspectiva muy filosófica decir: el género no está relacionado con el sexo.
el género está relacionado con cómo se ven las cosas, o qué género le quiera yo poner a un sustantivo, y en eso está las personas caben allí, y entonces se promueve la idea fundamentalmente, y es que las formas anatómicas, la parte natural o la parte que tiene que ver con la esencia de la persona no determina realmente el género, sino que el género puede estar definido por la manera como se vean las cosas, y no necesariamente por unas condiciones anatómicas, ni siquiera por unas condiciones físicas, ni biológicas, ni nada de eso. Entonces quiere decir que ninguna cosa tiene una naturaleza fija, sino que tiene que ver de la manera como usted lo quiera ver, o de la manera como se pueda ver, fundamentándose en ese argumento filosófico de el género gramatical, que no define si es masculino o femenino, sino que simplemente se organizaba o tenía que ver con una organización meramente gramatical y nada más. De tal manera entonces que empiezan a aparecer lo que se podrían llamar diferentes géneros, dependiendo de la forma como se puedan ver las cosas. En ese sentido, o en ese orden de ideas, gracias, la idea entonces es que anatómicamente los niños y las niñas tienen diferencias en su forma de ser y en sus genitales, pero eso no define realmente el género. Ahora, eso se profundiza un poco más en el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres, porque lo que dicen los que defienden la ideología de género es que los sexos generan discriminación. Los sexos generan clases, una clase arriba, otra clase abajo, y la estructura social del mundo tradicional ha estado siempre con el hombre arriba, la mujer abajo, y lo que están buscando es igualdad, más o menos lo que explicaron en el video, que por tratar de quitar la desigualdad, entonces lo que hicieron fue borrar la identidad, y entonces ahorita nos dejaron que no sabemos ni siquiera lo que somos. En estos días yo bromeando con una sobrinita pequeñita mía, que me estaba diciendo tío, yo le decía mucho cuidado porque hoy en día puedo ser su tío o puedo ser su tía, depende como usted me vea, pero era una broma nada más, solamente para darle a entender en lo que ya llegamos a estar, en lo que uno puede pasar de un lado a otro. Entonces, lo que quiere decir esto es que en el ámbito de los géneros, de la asignación del género, existe una completa libertad. Estamos en el mundo de las libertades. Existe una completa libertad para que cualquiera pueda desarrollarse o asignarse el género que bien se le ocurra. De hecho, nos salimos del margen de los dos géneros, de masculino y femenino, y ahora tenemos cualquier cantidad de géneros, cualquier cantidad de visiones, digamos, en cuanto al tema del género, y eso hace que cualquiera énfasis en hombre y mujer o en masculino y femenino haga pensar o haga ver a la persona que maneja eso como una persona tal vez retrógrada, tal vez como una persona poco progresista y poco modernista, simplemente porque se está quedando en lo que estaba establecido. Cuando uno hace esa reflexión, uno se da cuenta que, aunque parece una reflexión muy filosófica, un asunto simplemente para pensar, un asunto simplemente para decir, ve, esto está interesante, cualquier cosa, pero cuando uno hace la reflexión, uno se da cuenta que modificar esto afecta terriblemente el transcurrir social de la humanidad. O sea, es impresionante todos los efectos que esto puede causar. Algo así como un experimento que se hizo hace unos años atrás, que no se difundió mucho, pero que sí la gente se dio cuenta. Ustedes saben que en los polos, en las partes extremas de la Tierra, los días y las noches son más largos, especialmente las noches, una temporada. A alguien se le ocurrió poner unos espejos en el espacio que reflejaran la luz del sol, y entonces se acababan las noches largas. Y listo, qué invento tan bonito y qué cosa tan chévere, se acabaron las noches largas en los polos, pero eso generó unas alteraciones en el desarrollo mismo del universo, que rápidamente tuvieron que cancelar eso, porque si no nos íbamos a autodestruir. Más o menos de esa misma dimensión es alterar este asunto, es cambiar lo que está establecido, y aunque se argumenta, porque por eso se llama ideología, una cantidad de ideas organizadas
para que parezca algo razonable, para que parezca algo lógico, pero en el desarrollo de los tiempos, en el paso del tiempo, las consecuencias son tremendamente desafortunadas y el deterioro de la humanidad es completamente dañino cuando se asumen estas posturas como una práctica de vida. Entonces aparece en la desconexión del género femenino y masculino y la apertura a cualquier cantidad de géneros y al tema de la asignación de género, no a través de lo que ya estaba establecido, sino de una libertad absoluta. Aparece entonces también una ruptura con lo que tiene que ver con el tema de la moralidad, lo que tiene que ver con el tema del quehacer de la sociedad, y obviamente frente al desorden que genera esto, pues hay que hacer una reacomodación de legislaciones y de una cantidad de cosas para que esto más o menos se pueda ver como algo razonable o algo medianamente razonable. Ahora, ¿de dónde empieza todo? Realmente el tema de la ideología de género, aunque tiene un sustento, aunque tiene un contenido de filosofías muy antiguas, realmente viene a aparecer como tal, con una intencionalidad tal, en una reunión anual, o más bien de cada 10 años, que se hace por parte de la ONU, y es una cumbre mundial para la mujer, que se hace cada 10 años, en más o menos coincide en los años 5, 2005, 2015, 95, 85, y así cada 10 años se hace esa reunión. Y en esa reunión se hizo en la capital de China, se hizo allí la ONU, se reunió para hacer esa reunión de una cumbre de mujeres, pero obviamente esas cumbres vienen preparadas de muchas cosas atrás, nunca llegan así, pues a ver qué vamos a decir o qué vamos a hablar acá, no, eso venía con un proceso de atrás, y ya vienen prácticamente las conclusiones escritas y todo lo demás, y es ahí donde se empieza a hablar de algo sutil que se llamó inicialmente la perspectiva de género. No se llamaba ideología de género todavía porque no estaba construida como tal, se llamó perspectiva de género, muy motivada y muy definida por dos cosas fundamentales. Uno, el problema de la superpoblación mundial. Tenía que haber alguna manera de hacer un control a la natalidad, y el tema pasaba entonces por ver cómo se podía hacer el control. Por eso uno de los más grandes patrocinadores del tema de la ideología de género es el Fondo para la Población Mundial de la ONU. Ellos son los mayores promotores de todo esto, y han venido poco a poco, digamos que destapando sus cartas y mostrándose a la realidad del mundo realmente qué es lo que ellos quieren, pero empieza de una manera muy soterrada, de una manera muy disimulada a tratar de montar el tema. Entonces ellos lo que querían era pedir allí en Beijing un apoyo sobre el tema de esta nueva perspectiva del género, una idea que surge, una idea que inicialmente generó mucha confusión. Prácticamente quien salió a exponer la idea, el resto de los asambleístas quedaron como un poquito confundidos, no sabían realmente de qué se trataba mucho el tema, no le habían puesto mucha énfasis al tema, pero el tema quedó planteado ahí, 1995, el tema queda planteado, y sobre todo se fundamenta de una manera muy sutil y estratégica en algo que para el momento era de reflexionar, y tenía que ver con los roles femeninos y masculinos, ni siquiera con la anatomía del hombre y la mujer, sino con los roles. ¿Cuál es el rol del hombre? ¿Cuál es el rol de la mujer? Y empiezan, sobre todo desde el punto de vista de los movimientos feministas, a discutir el tema sobre los roles entre hombres y mujeres, todas las desigualdades que generaban. Y uno puede ver, en alguna manera, estar de acuerdo con eso, ¿no? En una sociedad que es machista, en una sociedad como la nuestra, el rol determina a veces muchas desigualdades, ¿no? Una casa donde hay un niño o una niña, entonces al niño se le asume un rol, a la niña se le asume otro rol, y a veces esos roles generan ciertas desigualdades. Entonces
volvemos a lo del video, por tratar de sanar el tema de la desigualdad, tocaron la identidad del género de los niños y de las niñas. Entonces se dejó sobre la mesa la discusión, se pensó y se hizo mucha reflexión sobre los roles que se desempeñaba cada persona, y la gente quedó como preocupada, como pensando, esto tiene sentido, esto tiene algo de razón. La ONU generalmente está trabajando en el tema de la desigualdad, de las desigualdades, y esa desigualdad como que caló allí. Sin embargo, algunos de ellos pidieron algunas explicaciones, especialmente ustedes saben que a la ONU asiste delegados del Vaticano como un país, porque el Vaticano es un estado, y ellos pues tienen muy fuerte el tema de la religión católica. Fueron algunos de los que pidieron más explicación, hicieron algo de bulla, pero finalmente el tema quedó ahí, y eso empezó a generársele presupuestos, políticas a nivel mundial, espacios de reflexión para que se discutiera más el tema, y obviamente quienes tomaron la vocería de todo esto pues fueron los movimientos feministas, que para ese momento estaba haciendo la transición de ese feminismo tradicional a un feminismo mucho más agresivo. El feminismo tradicional, un feminismo muy pensando en la mujer. El feminismo nuevo, que es un feminismo agresivo, es un feminismo que ya ataca la masculinidad, que ya dejó atrás a la mujer y entonces ahora se metió, ya fue con el hombre. Entonces ya es ese movimiento que trae una cantidad de conceptos, de filosofías y de quehaceres, sobre todo en el ámbito de la sociología, en cuanto a lo que son los comportamientos entre hombres y mujeres. De tal manera que la idea de los roles masculinos y femeninos fueron evolucionando, la idea fue evolucionando hasta que en una siguiente reunión se llegó a concluir de la siguiente manera, y es que el ser hombre o ser mujer no era algo que estaba determinado por la anatomía ni la genética, sino que estaba determinado por el rol de la persona. Entonces, ser hombre era un rol impuesto y ser mujer era un rol impuesto también. Y en ese sentido, entonces se empezó a enfocar, y ahí ya nace lo que es concretamente el tema de la ideología, porque una ideología es un conjunto de ideas para defender algo, para mostrar algo, para hacer entender algo que supuestamente nadie ha entendido. Entonces se descubre ahora que resulta que no se nace hombre, no se nace mujer, sino que la diferencia se establece es en el rol que se le asigne a una persona. Pero si una niña se le asignan roles masculinos, ella puede ser tranquilamente un niño, o por lo menos ejercer el rol de niño. Y una niña, un niño puede adaptarse al rol de mujer, y simplemente puede venir el rol, el asunto de un género diferente. Ahí aparecen entonces un concepto claro, y es que no existe un hombre natural o una mujer natural, sino una conjunción de características o una conducta que la persona va adoptando en su manera de portarse, y sobre todo en el rol que se le asigna, de tal manera entonces que ante la inexistencia de una esencia femenina o de una esencia masculina, entonces solucionamos el problema de la desigualdad, porque ya no hay hombre ni mujer, entonces ya no hay desigualdad. Y la ONU lanza a través del Fondo de la Población Mundial la ideología que pretende demostrar que la desigualdad que generaba el género masculino frente al género femenino se terminó, se solucionó el problema, porque la ONU se reúne cada año es a solucionar problemas, ¿no? Ellos solucionan problemas mundiales. Entonces salen muy contentos porque solucionaron el problema de desigualdad. ¿Cómo lo solucionaron? Declarando que no hay hombres, no hay mujeres. Da lo mismo ser hombre o ser mujer, la desigualdad se termina y empieza a desarrollarse una ideología donde aparecen una cantidad de términos como transgénero o transexual, intersexual, y una cantidad de oportunidades o de salidas que puede tener el tema, con tal de no mencionar hombre y mujer, porque hombre y mujer significa desigualdad.
Hombre y mujer significa conflicto, hombre y mujer significa una palabra que se maneja muy claro y muy contundente allí, patriarcado. Y entonces hay que acabar con el patriarcado solamente ha traído dolor, tristeza y atraso al mundo, entonces se acaba con el patriarcado a través de quitar los conceptos de género, porque para ellos más que cualquier otra cosa es un concepto y nada más. Entonces, ante tal situación, pues aparecen entonces una cantidad de personas que reaccionan, pero como esto ya va en firme, entonces empiezan a aparecer, usted sabe que esto es un asunto de oportunismo político, empiezan a aparecer partidos políticos que empiezan a apoyar estas tendencias, estos pensamientos, porque son populares y sobre todo por un tema que a veces nosotros no entendemos mucho, lo entiende más la gente que entiende de política, y es el tema de las corrientes de pensamiento político, donde aparece una tendencia muy fuerte hoy día, que es la tendencia del progresismo que es, digamos, una versión renovada del liberalismo, de esa corriente mucho más, pues que supuestamente son modernistas y todo lo demás. Ellos abrazan la ideología de género como su caballito de batalla y empieza a darse una proliferación, a darse una apertura en medios de comunicación. El elemento clave para poder difundir el asunto pues tiene que ver con la parte educativa, y entonces se empiezan a meter en el tema educativo hasta lo que tenemos hoy día, que era prácticamente un intervencionismo brusco en lo que tenía que ver con la dinámica educativa, por ejemplo en nuestro país, cosas que ya han pasado en otros países, como en México por ejemplo, donde ya las cartillas y todo esto de la ideología de género ya está armado, ya está listo, y no tienen ya prácticamente eso es algo que ya está establecido allí. Entonces, el concepto del género o de la ideología de género se involucra, se mezcla o se encarna en todo lo que tiene que ver con los discursos sociales, políticos y legales. Entonces todo el mundo empieza a meter ideología de género en todo. Entonces ya estaba yo escuchando o viendo un programa, no sé si ustedes lo vieron hace un mes tal vez, en Séptimo Día, donde una persona transexual fue a estudiar a una universidad de los Estados Unidos que promueve mucho el tema de esto, estudia Derecho y se especializa en una línea del derecho nueva, que es la línea de la ideología de género. Entonces viene aquí a Colombia a montar su oficina en Bogotá para empezar a pelear en el asunto, y la primera ganancia que esta persona tiene es que logra imponer o logra ganar en los estrados judiciales para que el edificio de la ONU sea el primer edificio que tenga los famosos baños, no sé cómo es el nombre, que son mixtos, los famosos baños mixtos. Entonces la ONU, dando un ejemplo de una organización sensata, progresista, moderna, entonces establece que si usted va algún día al edificio de la ONU, entonces es muy normal que si usted es una chica entre a un baño y cuando usted está esperando el turno, de dentro del sanitario salga un señor, simplemente porque él se siente mujer en ese momento y quiso entrar a ese baño. Entonces es una de las primeras cosas. Entonces, cómo el tema de la ideología de género empieza a trascender a todas las esferas de la sociedad, lo político, lo legal, lo religioso también, ante pues los fenómenos que estamos nosotros viendo hoy en día, que es esos cambios, esas transformaciones que se están dando también dentro de lo que son los movimientos religiosos, que algunos de ellos pues han abrazado eso, y hoy día tenemos inclusive dentro de las iglesias tradicionales, como la iglesia católica y algunas iglesias que yo conozca, presbiterianas por ejemplo, ya algunos espacios abiertos para homosexuales y ese tipo de cosas, pues que tienen que ver con todo este tipo de situaciones. Entonces se empieza a trabajar el tema de la ideología de género como una idea transversal a todo, ya en toda parte se maneja el tema, y uno lo ve de manera mucho más clara en programas de televisión, por ejemplo. Ya los programas de televisión empiezan a manejar la imagen del transexual o del homosexual, no como antiguamente se manejaba, que de todas maneras se manejaba como un personaje jocoso, como un personaje
no sé, ahí estaba el homosexual, pero no como hoy día, que hoy día ya es el gran personaje y que hoy en día pues se le sobredimensiona para tratar de imponer de alguna manera esa ideología. A nivel de la política también ya empezamos a ver funcionarios transgénero, ya empezamos a encontrarnos con toda unos movimientos que ya dejan de ser meros movimientos sociales para convertirse en movimientos ya políticos, organizados y estructurados, inclusive mucho mejor que otros movimientos sociales, y estos movimientos ya empiezan a tener estructuras políticas muy fuertes y dinero y presupuestos y todo lo demás para poder avanzar y para salir adelante. Obviamente que todo esto tiene su fundamento en la Organización de las Naciones Unidas, que es la que le da la legalidad, es la que le da el empuje político, es la que le da el empuje de una buena vista social para que lo que en otro tiempo era algo mal visto, como el homosexualismo y eso, ahora se vea como algo tan normal, algo tan moderno, donde realmente el asunto pasa a través de todas las cosas que estamos viendo hoy en día. Entonces, esta ideología de género maneja algunos conceptos que uno debe tenerlos claros para saber por qué es que ellos piensan lo que piensan. Conceptos como la hegemonía o el tema hegemónico, que son ideas o conceptos aceptados universalmente como naturales, pero que en realidad son construcciones sociales. Entonces ellos dicen, mire, todo lo que nosotros hemos creído es mentira, eso es una imposición, y este es el tiempo de la libertad. Entonces en el video escuchábamos que nos dicen, los que crecimos siendo hombres fue porque la iglesia y la casa y la sociedad nos obligó a ser hombres, pero si ni la iglesia, ni el colegio, ni la casa nos hubieran obligado, tal vez hoy no fuéramos hombres. Es la teoría, es la tesis que tienen ellos. Entonces ellos empiezan a ir a manejar un término que es el término hegemónico. Ese hegemónico significa algo que es impuesto, algo que es obligatorio. Entonces dicen que los conceptos como religiosos, morales o el tema de las buenas costumbres no es otra cosa más que una imposición o una hegemonía de un sistema para mantener oprimidos a los demás. Entonces hay que romper con las hegemonías y hay que dejar simplemente que las cosas surjan como quieran surgir, de una manera, más bien ellos van a decir, lo natural es la libertad, lo natural no es ser hombre o ser mujer, sino la libertad, lo natural es que usted pueda escoger. Aparece una palabra que es muy peligrosa y que nosotros tenemos que aprender a manejarla muy bien, y que apareció en este tiempo en todo el conflicto que hubo aquí en Colombia, y es el tema de la desconstrucción. Desconstruir, o sea, es algo que está elaborado y ¿qué hay que hacer? Hay que destruirlo, hay que acabarlo completamente. Entonces se maneja ese tema, es un enfoque, es una intencionalidad, no es algo que es simplemente una filosofía, sino que es una intención, y es una cantidad de supuestos que la sociedad ha construido. ¿Cuál es la tarea ahora? Hay que derribarlos, hay que desconstruirlos. No usan la palabra destruirlos porque pues no es estratégicamente muy agradable, y la mejor palabra es la desconstrucción, que es como un reaprendizaje, que es como una nueva visión, que es como algo que tiene que ver con modernismo, progresismo, y nos disfrazan eso. Dentro de los enfoques de la deconstrucción, entonces es denunciar ideas y lenguaje hegemónico para ellos, o sea, cosas que nosotros decimos, por ejemplo, que siempre han sido así. Ellos dicen, bueno, ya no tienen que ser así, ya tienen que cambiar. Temas como la familia, y uno encuentra gente que hoy en día pregunta, ¿cuál familia? Estos días yo estaba escuchando a un periodista pues famoso aquí en Colombia, que es el hijo de Yamid Amad, que decía, ¿cuál familia? Si en Colombia ya la familia no existe. O sea, ya empiezan a través de un discurso a destruir lo que una vez está construido. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces mi familia no tiene ninguna validez. Yo conozco la familia del pastor, yo conozco la familia de algunos de ustedes, entonces esa familia no tiene ninguna validez. No, lo que ellos dicen, hay que desconstruir eso, hay que acabar con eso, porque eso lo único que ha hecho es tener oprimidos y tener determinadas a las personas. Entonces esa deconstrucción es muy importante que nosotros la entendemos. La meta final es persuadir a la gente para que crea que sus percepciones o sus creencias son construcciones sociales,
que eso fue algo que la sociedad construyó. Entonces yo nací en un espacio donde ya habían cosas construidas que no me permitieron construir a mí. Entonces ahora yo me levanto en una rebeldía a desconstruir eso y a construirme a mí mismo y a construir mis propias estructuras sociales, la familia que yo quiera, que puede ser una familia donde hay 2 papás o una familia donde hay 2 mamás o simplemente una familia de las más absurdas que usted se pueda imaginar en algún momento. Otro de los conceptos que ellos manejan es que ellos atacan es el concepto del patriarcado o el patriarcal, y es la institucionalización del control masculino sobre la mujer, los hijos y la sociedad, donde ha existido una perpetua subordinación de la mujer al hombre. Entonces ellos dicen, esta es otra construcción social que ¿qué hay que hacer con ella? Acabarla, hay que desconstruirla. Y ahí pues nosotros entendemos desde el punto de vista bíblico que la estructura y el diseño de Dios no se puede destruir, porque cuando tú vas a construir una casa y no haces lo que el arquitecto te dijo, ¿qué pasa con la casa? La casa se te cae, porque es que el arquitecto es el que sabe cómo se construye, y en este caso Dios estableció al hombre y a la mujer, y estableció que el hombre es cabeza de la mujer, que el hombre es cabeza de la familia, y que el hombre tiene una responsabilidad mayor sobre la familia. Pero ellos están diciendo, el término patriarcado es de lo más aberrante, de lo más agresivo y de lo más violento que hay en este mundo, así que ese término hay que acabarlo. Obviamente que es muy fácil para ellos hacerlo, dada la liviandad, el facilismo de los varones de hoy en día, los varones modernos, que no les importa realmente si son cabeza o son cola, les da lo mismo serlo o no serlo. Entonces, claro, el concepto cala muy fácil allí, y uno se encuentra hoy en día que hay hombres que dicen, sí, es verdad, ya dejemos a las mujeres que surjan, dejémoslas que hagan, dejémoslas que se salgan adelante. Cuando nosotros vemos que la realidad muestra otra cosa, la realidad muestra que cuando la mujer se quiere superar y ella quiere salir adelante, no necesita atacar la masculinidad, no necesita involucrarse en la masculinidad, ella tiene su propio espacio para sobresalir. De hecho, hoy día usted va en las esferas políticas, hay una gran cantidad de mujeres y otras cuantas aspirando en la parte empresarial, hay mujeres que están trabajando en la parte deportiva, las mujeres están avanzando sin necesidad de desconstruir lo que ya está construido o lo que ya ha sido establecido por Dios. Otro elemento clave es lo que ellos llaman la perversidad poliforme o la sexualidad es polimorfo, no poliforme sino polimorfo, que tiene que ver con la atracción que tienen los sexos contrarios. Entonces ellos van a decir que eso es una perversidad. Es una perversidad en el sentido que es una construcción social, que es que a nosotros los hombres nos obligaron a que nos gusten las mujeres, y a las mujeres prácticamente las enseñaron y las presionaron desde el ámbito religioso, desde el ámbito educativo y desde el ámbito familiar a que les tienen que gustar son los hombres. Pero si logran desconstruir eso, entonces ya esa perversión de que a los hombres les gusten las mujeres y a las mujeres los hombres, esa perversión la tienen que acabar. ¿Cómo? Haciendo que a una mujer le puede gustar un hombre o una mujer indistintamente, no tiene ningún problema, y lo fundamentan en que el tema es un tema de sentimiento, el tema es un tema de amor, el tema es un tema de relaciones, es bonito que ver a la niña con otra niña, y entonces las directoras o los directores de los colegios que están promoviendo esto dicen, es que es la ternura de los niños, el niño que se acerca a abrazar a la amiguita o la niña que besa a la amiguita, es un asunto de ternura, no es un asunto malo. Lo pervertido es lo otro, es que solamente el hombre tiene que fijarse en la mujer y la mujer solamente en el hombre. Entonces ellos hablan de la perversidad polimorfa, en el sentido de que hombres y mujeres no deben sentir atracción solamente por el sexo opuesto, sino que pueden tener un deseo sexual hacia cualquiera. ¿Por qué? Porque esto de que los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres, esto es una construcción social y hay que desconstruirla. Simplemente se desconstruye y se acabó el problema y ya no va a haber ningún inconveniente. Otro de los elementos que ellos manejan como ataque de sus teorías es la heterosexualidad obligatoria. Para ellos, el concepto de la heterosexualidad es una imposición social.
es una imposición social. La no imposición social significaría que no se obligara, y ellos se argumentan en que las cosas están establecidas a través de los colores, entonces el azul para los niños, el rosado para las niñas, cuando vas a llenar un formato para alguna cosa, entonces solamente te dan la opción de hombre o mujer, no te puedes salir de ahí, entonces fue una imposición. Ser heterosexuales es una imposición, y que no tenemos pensar que el mundo está estructurado solamente en dos sexos, sino que hay diferentes, ya no sexos, sino orientaciones sexuales. Entonces ya la construcción social de los sexos ya desaparece, y aparece un nuevo término que es la orientación sexual. Y en esa orientación sexual significa que existen diferentes formas de expresar la sexualidad, y allí nadie tiene problema con nada, porque son simplemente maneras de experimentar la sexualidad, así que no hay problema. Ya no tiene nada que ver con que el homosexualismo tenga que ver con un problema de personalidad o con un conflicto interno por algún episodio del pasado. No tiene nada que ver con eso, sino simplemente la posibilidad de relacionarse o de experimentar o de tener una preferencia, una orientación sexual hacia cualquier lado. Otro elemento clave que ellos manejan y que nosotros tenemos que aprender a conocer es el tema de la homofobia. Ellos dicen que la homofobia es el temor de relacionarnos con personas del mismo sexo. Entonces, cualquier actitud que tenga que ver con no caminar en esa dinámica de orientación sexual variada, entonces ya es determinada como homofóbica. Entonces es homofóbico si no eres capaz de darle un abrazo y apretón a otro varón, entonces es porque eres homofóbico. Si no puedes acercarte mucho a otra chica, entonces porque eres homofóbica. Entonces se empieza a manejar un término que se empieza inclusive a trascender en las esferas legales, y hoy día entonces ya inclusive las personas pueden ser sancionadas, y las personas pueden caer en situaciones de la justicia por el concepto de la homofobia, ¿no? Entonces, todo aquel que no está de acuerdo con esa diversidad sexual simplemente es catalogado como homofóbico. Entonces terminamos todos en una bolsa metidos como homofóbicos. Entonces ese término se basa en una noción de que el prejuicio contra los homosexuales tiene sus raíces precisamente en el ensalzamiento de las tendencias homosexuales. Entonces dicen que prácticamente el que es homofóbico es porque realmente quisiera tener el deseo de experimentar, pero pues le da miedo. Entonces aparece la famosa frase de salir del closet, de dejar de serlo, de mostrar lo que realmente eres, y entonces cuando tú tienes algún concepto diferente a eso, lo que te van a decir es que tú eres un homosexual reprimido, ¿no? Estás reprimido y por eso aborreces o tal vez sientes algún tipo de fobia por ellos, pero no, nosotros sabemos que eso no tiene nada que ver, y que son simplemente la organización estructurada de ideas para generar algo que se llama ideología. Es la suma de varias ideas bien organizaditas para presentarlas entonces ahora como una ideología. Ahora, estas afirmaciones uno podría pensar que son suficientes para darle sustento al tema de la ideología de género. Sin embargo, ellos van a tener muchísimos argumentos más, van a tener muchísimas cosas más que van a manejar, y nosotros tenemos que tener en cuenta que todo esto pues va a ser un conjunto de ideas para finalmente terminar en el tema de la ideología de género. Entonces aparece un asunto que es complejo para ellos, y es el tema de la naturaleza, porque hay unas normas o hay unas leyes que son completamente científicas, completamente demostrables, que tienen que ver con la naturaleza, que distingue hombres de mujeres, y que, digamos, como diría la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Sin embargo, son tan habilidosos, son tan sutiles, que logran quebrantar y logran a través de, una cosa que decía el video muy cierta, es a través de engaños, entonces tratan de hacer
ver una tremenda mentira como una gran verdad descubierta, como algo que se acaba de reconocer o algo que se acaba de descubrir. La mayoría de esas veces establecido a través de descubrimientos o de estadísticas o de estudios que son completamente amañados y completamente sesgados a darle simplemente credibilidad a eso. Entonces uno ve en el noticiero donde la introducción del periodista es según el último estudio de la universidad de yo no sé dónde, y lanzan entonces el argumento que muchas veces contradice lo que son temas de la naturaleza, cosas que tienen que ver con la manera como fuimos creados, la manera como hemos sido concebidos, lo que tiene que ver con la genética y una cantidad de cosas. Entonces empiezan a aparecer todo ese tipo de cosas que van a contrarrestar, digamos, su creencia, pero ellos empiezan a darle manejo. Entonces la manera de argumentar ellos es a través de una frase que es muy, muy interesante, muy llamativa, y es que ellos dicen que lo humano sobrepasa lo natural. Lo humano sobrepasa lo natural. Entonces la naturaleza no determina la humanidad, es la humanidad la que de alguna manera moldea la naturaleza. Entonces lo humano está por encima de lo natural. Entonces ese cuento de que es que lo natural es hombre y mujer, ellos van a decir no. Una humanidad pensante, una humanidad moderna, una humanidad reflexiva está por encima de los conceptos de la naturaleza, y con ese argumento entonces simplemente quieren echar por tierra tantas cosas que han funcionado siempre y que, digamos, tienen su fundamento o su origen en leyes naturales, obvias, leyes que son básicas, que uno dice cómo puede ser posible que no se puedan entender. Por ejemplo, que una relación sexual sana tiene que ser entre un hombre y una mujer por la misma anatomía de los cuerpos. En estos días estábamos viendo unas imagencitas donde aparecía una tuerquita y un tornillito. Eso es naturaleza, no dos tornillos ni dos tuerquitas, no, son la tuerquita y el tornillito, lo natural. Pero ellos dicen no, la humanidad supera lo natural, supera lo natural. Entonces, ¿quién dijo que no se puede de otra manera? ¿Quién dijo que no se puede trascender a otra forma? El tema es que ellos siempre van a pasar como modernistas, como progresistas, y todo el que no piensa igual entonces es retrógrada, es oscurantista, es del siglo pasado o es evangélico, que es la manera como lo solucionan más fácil, ¿no? Entonces es bastante complicado y es bastante interesante también mirarlo desde ese punto de vista. Entonces están en contra de ese tema de la naturaleza, y eso viene a traer una situación bastante compleja, y tienen una nueva perspectiva de todo se está redescubriendo, todo se está entendiendo de una manera nueva, de una manera distinta, de una manera diferente, de tal manera que ellos empiezan a tener unos conceptos para cada situación. Hay unos conceptos y unos supuestos estudios que respaldan los conceptos que ellos manejan. Pero tal vez el enfoque más fuerte que tiene que ver con la ideología de género, donde está, digamos, la parte más peligrosa, porque lo anterior es conceptual, y en los conceptos yo pienso que por lo menos nosotros los cristianos no vamos a tener mucho problema. Bueno, aunque uno encuentra por ahí cristianos que lo sorprenden a uno, ¿no? Estábamos recogiendo las firmas para el tema del no adopción de niños, creo, y nos encontramos por ahí algunas personas de iglesias que decían no, yo no firmo eso porque yo sí estoy de acuerdo con la adopción de los niños. A mí sí me parece que eso, y con el argumento absurdo de ¿cuántos niños están en bienestar familiar que no están siendo adoptados? Y los heterosexuales no hacen nada. Pues dejemos que los homosexuales hagan algo, cuando eso es una tremenda mentira. La cantidad de solicitudes de parejas heterosexuales reclamando la posibilidad de adoptar un niño en bienestar familiar son las que usted no se alcanza a imaginar. Son millones de personas queriendo adoptar un niño, pero la burocracia y todo el descontrol que hay es lo que no lo permite. No que los heterosexuales no quieran adoptar niños, sino que el sistema no permite que eso sea un asunto fácil. Por eso los hogares de bienestar familiar están llenos de niños, no porque no hayan hogares que los quieran tener, sino porque
Ustedes ya saben lo que pasa alrededor de eso, pero entonces tergiversan la información y se maneja un asunto complicado. Entonces, tal vez una de las cosas más complicadas tiene que ver con un ataque directo que la ideología de género tiene hacia algunos temas que deberíamos de tener en cuenta. En primer lugar, el tema del cuidado de los niños, el tema del cuidado de los niños. Ojo, porque esto ya se está manejando a nivel legislativo, y es que ya el supuesto, la palabra cuidar, pues usted sabe las implicaciones que tiene, y ahora se está legislando para que ese cuidado de los niños no esté fundamentado en que quien cumple los requisitos o el perfil para ser cuidadores de niños sea una pareja hombre y mujer, donde haya una figura masculina y una figura femenina. No, eso está desconstruyéndose. Entonces ahora puede ser cualquiera. Ahora, nosotros sabemos por lo que las redes sociales sobre todo nos dejan ver, porque los medios de comunicación son muy manipulados, las redes sociales un poco menos manipuladas, que en estas famosas sociedades donde estas leyes ya llevan un transcurrir más largo, el tema del cuidado de los niños está haciendo un caos tremendo cuando estos niños caen en manos de estas personas con estas tendencias homosexuales y con estas dinámicas de homosexualismo. Los resultados están siendo desastrosos y hay niños que están llegando a pedir casi que auxilio a las entidades gubernamentales por el maltrato y todo lo que se puede vivir al interior de una pareja homosexual. De hecho, yo no sé si usted ha hecho el ejercicio, yo hice el ejercicio alguna vez, y es preguntarle a una persona homosexual si realmente le interesa ser cuidador de un niño, y más o menos el 80% de ellos no están interesados en ser cuidadores de niños, no están interesados, pero las leyes los están casi que apurando a eso, los están casi que llevando, prácticamente que les están regalando ese derecho y se los están poniendo como en bandeja de plata, cuando para una pareja heterosexual hay toda una cantidad de problemas, sobre todo en el tema de la adopción y en otros temas del cuidado de los niños. El otro tema también que tiene que ver con una preocupación grande es el tema de los derechos reproductivos, el tema de los derechos reproductivos. Porque el tema de los derechos reproductivos no es otra cosa más que la legalización de las prácticas de aborto de manera indiscriminada. De manera indiscriminada. La mujer tiene que ser igual al hombre. Y como el hombre no tiene que llevar 9 meses la criatura en el vientre, porque la mujer sí. ¿Cómo lo solucionamos? Autoricemos la práctica del aborto. Si la mujer quiere tener ese niño en el estómago, que lo tenga. Pero si no, pues sea igual al hombre, simplemente sáquelo y nada más. Entonces tiene que ver con toda una autorización o una legalización del tema de un descontrol en el asunto del aborto, una dinámica o una política abortiva indiscriminada, tan absurda que en estos días escuché que al procurador lo hicieron retractarse de una declaración que él dio, cuando él decía que la pastilla del día después era una pastilla abortiva. Entonces se reunieron esos movimientos y lo obligaron 2 o 3 semanas después a que se retractara de esa afirmación. O sea, legalizando, cuando usted y yo sabemos de manera práctica que una vez concebido un niño, cualquier cosa que se haga ya es una práctica abortiva. Pero es que es del derecho reproductor de la mujer, ella puede hacer con su cuerpo lo que ella quiera, y el fundamento tiene sentido. Ella puede hacer con su cuerpo lo que ella quiere, lo que pasa es que el bebé no es su cuerpo. El bebé no es su cuerpo, ese es un cuerpo diferente, esa es una persona distinta. Por eso para nosotros los cristianos creemos que cualquier práctica de aborto tiene que ver con un homicidio, tranquilamente y sencillamente tiene que ver allá. Otro de los temas complicados en cuanto a los ataques que ellos tienen y a los que nosotros nos vamos a dar expuestos, tiene que ver con la reclamación que hacen ellos en los derechos, una cantidad de derechos que son propios, exclusivos de la comunidad, la comunidad que usted ya sabe cuál es la comunidad. Eso uno se confunde diciendo esas letras porque cada vez le aumentan una letra más, ya uno no sabe ni cómo decirla ni cómo pronunciarla, pero una cantidad de derechos que son exclusivos, que son derechos que prácticamente por dar ese derecho allá se
se está pasando por encima de otro derecho ya establecido. Entonces vamos a llegar a un momento en el que los derechos de ellos van a estar tan establecidos, tan organizados, tan estructurados, que aún muchos de los derechos nuestros pueden perderse de alguna manera. El desarrollo o el manejo de los presupuestos para fomentar la ideología de género es otra de las cosas más peligrosas que nosotros estamos viendo. La ministra de Educación no pudo dar explicación de los 900 millones de pesos que se invirtieron solamente en la construcción de unas cartillas, pero todavía nosotros no sabemos todo el movimiento que hay detrás de eso y la cantidad de dinero que ha establecido el Estado colombiano y la ONU como comunidad internacional para la proliferación de este tema de la ideología de género. Entonces es muy importante que nosotros lo entendamos de esa manera. Son áreas en las cuales ellos van a estar atacando constantemente, continuamente, y que nosotros vamos a tener que tener claramente establecido qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros pensamos y lo que hemos dicho siempre. Quizá nosotros no tengamos trascendencia sobre nuestra cuadra, tal vez nosotros no tengamos trascendencia sobre nuestra ciudad, tal vez no tengamos trascendencia sobre el país, sobre el mundo, pero hay un espacio donde nosotros sí tenemos trascendencia y es sobre nuestra familia. Y es importantísimo que nosotros abramos espacios, es importantísimo que nosotros aclaremos conceptos, es importantísimo que nosotros hablemos con nuestros hijos sobre el tema de la ideología de género. Mucho cuidado, especialmente cuando los muchachos ya están en una edad poco complicada, como es la edad de los 9 años en adelante, donde ellos empiezan a tener esa crisis de identidad en cuanto a su género, en cuanto a su sexo. Si no está un papá o una mamá listo para orientarle, pero hay un movimiento por ahí raro que está bombardeando el corazón y la mente de ese niño, muy fácilmente ese niño o esa niña puede terminar involucrado en temas de homosexualismo a veces sin proponérselo, simplemente porque se le presiona y se le empuja hacia tantas cosas. Finalmente, sus misiles están enfocados en el tema de la desconstrucción, a desconstruir conceptos como masculinidad y feminidad. Esos conceptos para ellos tienen que ser aniquilados totalmente, porque es que cuando hablamos de masculinidad y feminidad, entonces se establecen diferencias que no tienen nada que ver con desigualdad, sino diferencias y complementación entre un género y otro, que es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. La diferencia nos complementa, la diferencia nos enriquece, la diferencia no nos pone a competir. Es interesante que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, el énfasis de Dios en su creación no está en las diferencias de ellos, el énfasis está en que ambos son imagen de Dios. Dios nunca hace énfasis en las diferencias, quienes hacemos énfasis en las diferencias somos nosotros, y aquí pues me van a perdonar un poquito los que tengan esta profesión, pero quienes más hacen énfasis en las diferencias son los psicólogos, es un asunto de la visión psicológica, no es un asunto bíblico. La Biblia no hace diferencia entre hombre y mujer, sino que los presenta como creación a imagen de Dios. ¿Quiénes establecen esas brechas tan grandes entre hombre y mujer? La psicología moderna es la que establece esos conceptos tan elaborados de que uno es una cosa y que otro es otro, pero desde el punto de vista bíblico no tiene nada que ver. Ellos van a decir que es una construcción social, que en realidad el ser humano nace neutral y que luego es socializado como hombre o como mujer, y que esta socialización afecta injusta y negativamente a las mujeres. Entonces, mujeres, levántense, porque la socialización las está afectando a ustedes y siempre las está poniendo por debajo de los hombres. Entonces hay que levantarse en ese sentido, y algunos hombres se solidarizan y entonces se vuelven homosexuales para que de esa manera se mermen un poco más esas diferencias que existen entre hombres y mujeres. No entonces a esa diferencia. Otra de las cosas que el misil está apuntado para destruirlo totalmente, porque son fundamentos de nuestra sociedad, lo de la masculinidad y lo de la feminidad. Otro elemento que es clave son las relaciones familiares. Ojo con esto, porque las relaciones familiares tradicionales, si les podemos llamar así, son relaciones que establecen padre, madre, esposo, esposa, hijos e hijas. Esas son las dinámicas de relacionamiento familiar que existen. Pues bien, esta gente está diciendo, eso también es una construcción social y eso hay que acabarlo. Ya no existe padre y madre, puede existir papá y papá, porque es que ni siquiera al hombre que tiene el rol pasivo como homosexual se le llama mamá, no, es papá también.
porque es que las relaciones ya no tienen que ser papá y mamá, ya tienen que ser otro tipo de cosas. Entonces hay un ataque totalmente estratégico a las relaciones familiares. ¿Y cómo se da eso? A través de legislaciones, a través de educación, a través de medios de comunicación y a través de otra cantidad de cosas sutiles, donde ya el hijo no se relaciona con sus padres como padres, sino que se relaciona de cualquier otra manera, y están atacando totalmente, no deshaciendo todo lo que tiene que ver con conductas, responsabilidades y todo, y derechos y deberes que tienen cada uno que desempeña su rol dentro de la familia. Entonces el esquema familiar se acaba, y por eso este periodista preguntaba: ¿cuál familia colombiana si en Colombia ya no existe la famosa familia? Ya esos son grupos ahí de personas que están allí. Otra de las cosas que ellos están atacando tremendamente son los roles socialmente construidos, que tienen que ver con ocupaciones y profesiones. Entonces ya eso se está atacando. Ya antiguamente habían ciertas profesiones o roles que eran exclusivos de hombres, exclusivos de mujeres. Entonces se acaba ya eso, y somos iguales y cualquiera persona puede hacer eso, aunque nosotros sabemos que eso tiene algún sentido en este tema. Y esos roles son una manera sutil de darle argumento a los derechos sexuales y reproductivos, que ya les había hablado de eso. Entonces, una mujer que quiera ocupar no sé, hubo un debate esta semana con los Juegos Olímpicos, porque una competidora china dijo que lo que le había afectado para que no ganara la competencia fue que le llegó la menstruación el día que empezó la competencia. Entonces se sintió un poco menos en comparación con las que no tenía. Entonces se abrió el debate nuevamente. Entonces, si una mujer quiere ser deportista, Caterina Ibargüen por ejemplo, ¿y el embarazo? Si llegara a caer en embarazo, ¿qué haría? Pues simplemente se legisla para que si ella quiere lo tenga, y si no, pues entonces no lo tenga, porque igual entonces el concepto de la profesión o el concepto de la vocación no existe, sino que simplemente es una opción. Ya la maternidad no es una vocación, ya la maternidad es una decisión que usted toma. Si usted quiere ser madre, lo es; si no, simplemente tómese la pastillita o vaya a un centro médico y quítese el problema que pueda tener encima. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues desconstruir la sociedad. Eso quedó claro, eso quedó claro. Y una frase que es muy de los promotores de la ideología de género, escuchen esto, es: ellos sueñan un futuro sin géneros. Ese es el sueño. Una futura sociedad donde no existan géneros, donde yo ya no le puedo decir a usted don fulano de tal, sino que yo no sé cuál será la manera como se van a llamar, pero no existan géneros. Esa es la meta, ese es el sueño, es hacia allá están apuntando eso. ¿Por qué? Porque el género implica clase, y la clase presupone desigualdad. Entonces, si no hay géneros, no hay desigualdad, se acaban las desigualdades y todo viene a ser como un paraíso donde todos podemos vivir. Y la mayor estrategia que ellos tienen es la educación. Por eso el hecho de que la semana pasada el presidente haya dicho que no, las tales cartillas no van y que no sé qué cosa pasa, no nos debe dejar a nosotros tranquilos, ni debemos nosotros quedarnos dormidos pensando: listo, ya eso se ganó. Esa no es una batalla ganada todavía. Eso es algo que sigue luchando, y ellos seguirán metiéndolo. Por lo menos de lo que yo me enteré es que el tema de la ideología de género hace parte de los acuerdos de La Habana, así que por ese lado también van a intentar meterlo. Ahí está, ellos llevaron su delegación de LGTBI y hicieron todo el tema de la ideología de género para meterlo por los acuerdos de La Habana. Recuerde que estos acuerdos van a ser constitucionales y van a estar blindados para que nadie los pueda cambiar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y de otras maneras más, aunque a nosotros nos han dicho mentiras de que las cartillas no habían llegado a las manos de los niños, nosotros sí tenemos testimonio de cartillas que han estado en los colegios, de cartillas que han sido estudiadas, cartillas que están rellenadas con las opiniones de ellos. Finalmente, tenemos que decir que en todo esto, nosotros los cristianos evangélicos vamos a tener un protagonismo importante. ¿Por qué? Porque uno de los grupos de mayor resistencia, uno de los grupos de mayor cuidado para esta ideología de género, vamos a ser nosotros los cristianos. Nosotros somos llamados fundamentalistas, nosotros somos llamados
fanáticos religiosos, y contra nosotros se van a enfilar baterías totalmente fuertes en este tema. Por eso tenemos que estar preparados. Y por eso tenemos que nosotros conocer cuáles son las estrategias y cuáles son las cosas que ellos tienen. Finalmente tenemos que decir que la ideología de género es un sistema cerrado contra el cual no hay forma de argumentar. Porque si usted habla en contra, entonces usted es fundamentalista, retrógrada o hasta bruto. Es un sistema completamente cerrado, completamente blindado. Usted lo único que puede hacer es aportar. Lo único que usted puede hacer es a favor de ellos, pero no puede estar en contra. Usted no puede discutir, usted no tiene la oportunidad de controvertir, usted no tiene la oportunidad de hacer ningún tipo de controversia con ellos, porque simplemente no se puede. Es un sistema absolutamente cerrado. Por eso la recomendación que nosotros le damos a las personas es: tengan mucho cuidado en enfrascarse en discusiones sin sentido con este tipo de personajes. No se enfrasquen en esas situaciones. Más bien enséñele a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus familiares, a la gente que usted tenga cerca, háblele de este tema, pero no se enfrasque en discusiones con ellos, porque su mentalidad muchas veces no da para hacer una sana discusión, y finalmente usted va a quedar mal y usted va a quedar por el suelo. Y lo final es: si ellos están pensando en la desconstrucción, nosotros tenemos que pensar en el fortalecimiento de la familia, fortalecimiento del matrimonio, fortalecimiento de los principios y valores cristianos, la moral y las buenas costumbres. Si ellos están pensando en destruirlas, pues toca fortalecerlas, como hacían en la antigüedad, amurallar. Yo no puedo amurallar todas las familias de Cali, pero sí puedo amurallar la mía. Como pastor puedo amurallar las de mi iglesia, y así sucesivamente puedo ir haciendo un trabajo. Más o menos esta es la presentación que teníamos para el día de hoy. El miércoles vamos a tratar un poquito el tema de la disciplina.